Mi nombre es Gladys Miller. Yo soy parte de los maestros de lograr tener una mejor relación con el prójimo. ¿Okay? Así que hasta el momento hemos ofrecido varios estudios bíblicos con este tema. Hemos hablado de nosotros mismos, hemos dicho quiénes somos nosotros, somos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, pues Dios nos ha adoptado como sus hijos. Hemos hablado de nuestra personalidad, hemos aprendido a reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nos identificamos con una personalidad con habilis. También dimos soltando bagaje que no nos pertenece, todo aquello que cargamos de generación en generación a través de nuestra ascendencia y que no le queremos soltar a nuestra descendencia. Aprendimos a soltar todo ese bagaje. Hablamos también de nuestra relación con Dios, hablamos de que somos perdonados y que recibimos ese perdón, hablamos de la comunicación con Dios, hablamos de nuestra relación con los demás en el manejo de emociones, ¿verdad? Y especialmente nuestra relación, obviamente, con los demás, cómo manejamos todas esas emociones. Hoy me toca abordar un tema que habla de mí, que habla de mi relación con Dios, que habla de mi relación finalmente con los demás. Hoy vamos a estudiar mi propósito en el mundo. ¿Cuál es mi propósito aquí en esta tierra? ¿Okay? ¿Cuál es mi propósito en el mundo? Y me gustaría hacer una oración, ¿verdad? Para comenzar y poner a Dios al frente de lo que estamos haciendo. Así que si vas conmigo para presentarle este estudio al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque ahí lo dejaste todo, ahí dejaste todas las enseñanzas que necesitamos tener para servirte, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú el que dirige este estudio bíblico y que seas tú, yo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos aquí por pura casualidad. Estamos aquí por un diseño de 4.2. Tengo la versión de traducción lenguaje actual que me gustó mucho, pero las demás versiones también las pueden ver. Es Isaías 44.2. En la versión de traducción lenguaje actual, vamos a verlo por aquí. Tengo dos versículos, Isaías 44.2 y Job 42.2. Pero en Isaías 44.2 dice, yo soy Dios, tu creador, yo te formé desde antes que nacieras. O sea, que no es que fue una casualidad, sino que más bien Dios hizo un diseño de ti antes de que tú nacieras. Y en Job 42.2, ya cuando para finales del libro de Job, ya después que Job pasa su prueba y reconoce verdaderamente la grandeza de Dios y reconoce la soberanía del Señor en su vida y en la vida de todos nosotros, pues dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Así que nada de lo que está pasando en tu vida, ni en la vida de todos los que hemos sido creados, que hemos sido su creación, nada es una casualidad y nada es oculto al Señor, ¿ok? Así que miren, Dios nos crea con un propósito y nosotros muchas veces nos hacemos preguntas egoístas. Nos hacemos preguntas como yo, ¿qué quiero ser? ¿Verdad? Esa pregunta se la hacemos a todos los nenes chiquitos, ¿qué tú quieres hacer cuando tú seas grande? ¿Qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis sueños, mis anhelos para el futuro? Todas esas preguntas estamos toda nuestra vida haciéndolas. Ahora, sin embargo, mire, tener éxito y cumplir el propósito de su vida en la tierra, o sea, el propósito de su vida aquí, son dos cosas bien diferentes. ¿Ok? Vuelvo de nuevo. Tener éxito en su vida secular, tener éxito en muchas cosas, y el propósito de tu vida son dos cosas muy diferentes. Tú podrías alcanzar todas las metas que tú te propongas, ser muy triunfador de acuerdo con los estándares del mundo y aún así no estar cumpliendo en la razón por capacidades, mis habilidades, déjame ver, yo me imagino que, o sea, podemos especular o podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra, o sea, ahí te preguntaría a Dios, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios por sabiduría del mundo ni a tu propia sabiduría, como dice la palabra de Dios, fíjate de Jehová tu Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿ok? Así que vamos a ver un momentito, vamos a comenzar
estudiando un poco cuál es el propósito de Dios para la humanidad completa, ¿ok? Porque todos somos creación de Dios, ¿ok? Así que lo primero que hay que entender es por qué fue que Dios creó la humanidad, ¿ok? La realidad es que Dios ya tenía un plan para la humanidad antes de crear el mundo. Dios sabía que nos iba a crear y tenía un plan para todo el mundo. Y ese plan de Dios es Dios para la humanidad, para el mundo entero. O sea, obviamente por ende para ti y para mí. Así que vamos a ver Efesios 1 del 4 al 6. Se los traigo en la versión de Dios habla hoy. Efesios 1 del 4 al 6 y Efesios 1:11. Estos dos pasajes bíblicos pues me gustaría compartirlo con ustedes. Ok, Efesios 1 del 4 al 6. Vamos a ver si nos aparece por aquí en pantalla. Ok, dice Efesios 1 del 4 al 6. Primero que Dios mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. Y sigue eso para alabanza. Sigue el próximo. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, o sea, en Jesucristo. ¿Ok? Y también Efesios 1, el versículo 11, ese se los traigo en la versión traducción en lenguaje actual, que es una versión que me gusta mucho. Y dice, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde el principio, otra vez no somos una casualidad, somos un plan, para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. ¡Wow! O sea, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Ok? Así que vamos a ver un poquito más en detalle eso que acabamos de leer de su palabra. Dios tiene un propósito con todo ser humano, ¿ok? Cristiano o no cristiano, inconverso, le haya conocido, no le haya conocido, la haya aceptado como su salvador. La voluntad del Señor es que todo ser humano, o sea, que su creación, lleguen a ser santos delante de Él. Lo dice el versículo anterior que leímos, Dios nos escogió en delante de Él. Cristiano, no cristiano, converso, inconverso, lo que sea, el Señor quiere que seamos santificados mediante la obediencia, ¿ok? Que podamos presentarnos santos y sin mancha delante de Él, ¿ok? Hay un segundo propósito que el Señor tiene, y está también en los versículos que leímos, es que lleguemos a ser hijos de Dios. Todos somos creación, no todos somos hijos de Dios. Pero Dios sí, en su preciosa voluntad, quiere que nosotros seamos sus hijos, ¿ok? El Señor quiere que seas salvo mediante Jesucristo. Él hizo un plan en el que íbamos a ser salvos mediante su Hijo. Quiere que seas su Hijo y que tengas vida eterna en Él. Dios nos pudo salvar sin adoptarnos como hijos, sin hacernos sus hijos, sin tratarnos como hijos. Pero en su amor, el amor tan grande del Señor hacia nosotros le impulsa a adoptarnos como hijos, ¿ok? Así que ya vimos que el Señor quiere que seamos presentados santos delante de Él, ¿ok? Quiere que seamos santificados. Y 2, quiere que seamos sus hijos a través de aceptar el sacrificio de Jesucristo. Y 3, dice este versículo, el número 6 de Efesios 1:6, dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El Señor quiere que le alabemos y le glorifiquemos, ¿ok? El Señor quiere que le alabemos y le glorifiquemos porque por su gracia, por su favor inmerecido, nos permite ser sus hijos. O sea que volvemos, aquí los tenemos en pantalla. El Señor tiene 3 propósitos con la humanidad. O sea, su voluntad para la humanidad, para su creación completa, es que nos presentemos santos delante de Él y sin mancha. O sea, hay un proceso de santificación, hay una santificación que tiene que suceder en nosotros. Que seamos sus hijos,
que podamos llegar a aceptar a Jesucristo como Salvador y reconocerlo como el Señor de nuestra vida, y que alabemos y glorifiquemos a Dios por ese favor inmerecido hacia nuestras vidas. Ahora, miren, para que este propósito planificado por Dios para toda la humanidad, antes de la creación del mundo, ¿verdad? Todo esto que el Señor planificó se haga real en ti, sea que hayas reconocido al Señor como tu Salvador en algún momento, no lo hayas hecho, hay varias cosas que tienen que suceder. De seguro, primero tienes que aceptar a Jesucristo como Salvador y reconocerlo como el Señor de tu vida. Eso es básico. No puedes llegar a ser hijo de Dios si no has hecho eso. Número 2, tienes que tomar la decisión de seguirle y de obedecerle. Aquí hay una decisión de obediencia a su palabra que tiene que suceder en tu vida para que este segundo propósito del Señor para la humanidad se cumpla y bueno, es un propósito para ti también. Y hacer las cosas como Dios manda y no de acuerdo a tu voluntad. Que es la parte difícil porque todos reconocemos que queremos ser hijos de Dios, todos reconocemos que creemos y que queremos estar con ese lado, ese bando, ¿verdad? Todos queremos eso, pero lo que se hace difícil es hacer las cosas como Dios manda y no como las quiero yo. Mire, y esto es así, hay que hacer las cosas como Dios manda, aunque te duela, aunque se burlen de ti y te digan que eres un fanático. De todos modos, a nadie le importa si le dicen que es fanático de la política, si es fanático de un candidato, si es fanático de un artista. Pues que no nos importa si nos digan fanáticos, ¿ok? Pero, pues hay gente que se burla, ¿ok? Esto es así, aunque tengas que renunciar a cosas que te den placer. Esto es así, aunque te vaya mal, aunque pienses que te vaya mal, digamos económicamente, porque eres íntegro y no haces las cosas, ¿verdad?, como las hacen otras personas y quieres no actuar deshonestamente y aparentemente parece que te vaya mal, aunque tengas que rechazar ofertas que aparentemente te convienen, pero que tú sabes que están mal, ¿ok? Todo eso tiene que ver con la obediencia de la palabra de Dios, con ser íntegro, con no mentir, con no robar, todos los mandamientos que conocemos del Señor, obviamente amar al Señor sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Miren, muchas personas nunca llegan a conocer el propósito de Dios y aún otros que lo conocen, pues deciden rechazar ese proceso de santificación porque ese proceso de santificación cuesta, ¿ok? Vamos a aceptar la salvación, pero el proceso de santificación, ese proceso cuesta, ¿ok? Todos queremos ser salvos, todos queremos ser hijos de Dios, claro que sí, pero muy pocos están dispuestos a pasar por el proceso de santificación, por el sacrificio de la obediencia, ¿ok? Esa es la razón principal por la que muchas personas no están dispuestas a pasar por ese proceso. Pero tengo que decirte que Hebreos 12:14 dice, vamos a ver qué dice Hebreos 12:14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que realmente el proceso de santificación es un proceso por el que tenemos que pasar. Vamos a hablar un poquito del proceso de santificación para que podamos entender qué es lo que es el proceso de santificación. Tengo que decirle 3 cositas acerca del proceso de santificación. Vamos a ver si lo podemos ver ahí. Ok, número 1. La santificación es un proceso, ¿ok? Es un proceso que es diferente para cada persona. Y solo puedes entrar si estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios y estás dispuesto a entregar tu voluntad a Dios. Es un proceso individual para cada persona, que tengo que decirle que hay personas que nunca han entrado en ese proceso y hay personas que se han salido del proceso, ¿ok? Pero es un proceso diferente para mí como diferente para ti, ¿ok? Ahora, la clave aquí es que tú tienes que estar dispuesto a entrar en ese proceso, ¿ok? Tienes que estar dispuesto a entregar tu voluntad al Señor. Ahora, tengo que decirle número 2, que ese proceso de santificación es el trabajo que realiza el Espíritu Santo cuando te limpia de tus pecados y te separa de tu amor natural al mundo y al pecado. O sea, literalmente el Señor pone un nuevo corazón en ti, solo si tú lo permites. O sea, que desde ese preciso momento en que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo nos va a llevar a la perfección, nos va a llevar a ser esos santos y sin mancha, poder presentarnos finalmente delante de la presencia del Señor, santos y sin mancha. ¿Quién no quiere eso? Pues todos lo queremos, ¿ok? Ahora,
quiero decirles, además de que hay un propósito por el que Dios también creó al mundo, hay un propósito de la humanidad, o sea que no necesariamente es para los cristianos exactamente, parte de ello, pero hay un propósito en la humanidad donde Dios quiere que seamos sus hijos, que nos presentemos sin mancha delante de Él y que le demos la gloria. También hay un propósito específicamente para ti, ¿ok? Una vez que has pasado estas que les digo, o sea, una vez que has entrado a ser hijo de Dios, una vez que has comenzado ese proceso de santificación, hay un propósito para que Dios lo tiene reservado desde mucho antes, ¿ok? En la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice su palabra, el Señor tiene un propósito para cada persona y el Señor desea que nosotros conozcamos ese propósito, ¿ok? Ahora, sí es importante que le quiero decir, si uno no tiene ese deseo de conocer el propósito de la vida de uno, ¿verdad? El propósito que Dios tiene para nuestra vida, pues no vas a llegar a conocerlo. El que no tiene deseo de conocerlo no lo va a conocer y tampoco va a llegar a ejecutar ese propósito de Dios en mi vida. O sea, yo no lo voy a poder ejecutar si no tengo el interés de conocerlo, ¿ok? Ahora, si tú te preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me creó Dios? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es el propósito específico que el Señor ha planificado para mi vida? Nos preguntamos esas cosas. ¿Por qué me creó? ¿Qué hago aquí? Sabemos que el Señor nos creó con un propósito, pero ¿cuál es ese propósito para mí? Veamos un momentito lo que dice Jeremías 29:11. Y Jeremías 29:11 reafirma, tiene que suceder lo que hablamos primero, tienes que entregar tu vida al Señor, tienes que decidir vivir una vida de santidad y entrar en ese proceso de santificación que lleva a cabo el Espíritu Santo, ¿ok? Dios conoce tus fortalezas, Dios conoce tus debilidades mucho mejor que tú. Dios te creó, Él sabe cómo tú eres, sabe tu personalidad, sabe tus talentos, sabe tus debilidades, sabe qué. Pero lo importante es que tú decidas entregar todo eso, todas tus fortalezas, todas tus debilidades, todas tus virtudes, todos tus defectos, entregar todo eso en manos del Señor para ser transformado, ¿ok? Dios siempre te va a llamar, ay, qué difícil es esto, hay que mucha responsabilidad, y si me queda mal, todas estas cosas pues vienen a nuestra mente porque somos humanos. Ahora, si Dios te llama, Dios te capacita y Dios te va a dar la pasión, vas a ver que Dios te va a dar la pasión por esa encomienda que te está dando, ¿ok? Ahora, sí tengo que decir, ¿qué sucede? Que si después de que Dios te ha revelado el propósito que tiene para ti, el propósito específico que quiere cumplir a través de ti, si tú te niegas o decides desobedecer, tengo que decirte que como quiera Dios va a cumplir su propósito. O sea, Dios te llamó para algo y si tú no lo quieres aceptar, como quiera, Dios lo va a cumplir. Dios va a llamar a otra persona, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, las piedras van a hablar, lo que sea, pero Dios va a cumplir su propósito. La situación es que tú te vas a quedar sin la bendición que te traía ese propósito para tu vida, ¿ok? Y tengo varios ejemplos aquí en la Biblia que estoy segura que ustedes los conocen y los van a visualizar. En el caso de Saúl, que fue nombrado rey y que a través de él se iba a perpetuar el reinado en Israel, desobedeció. El Señor le daba una instrucción y Saúl hacía otra cosa. Y por esa desobediencia de Saúl, el Señor quitó a Saúl y le dio eso a David. Y ya ustedes saben que a través de David es el linaje, ¿verdad?, escogido de Jesucristo. Llega Jesucristo a través de David. Y exactamente como lo dice la palabra de Dios, Samuel le dice a Saúl que se había perdido la bendición, y así lo dice la Biblia literalmente, de que Dios confirmara su reinado sobre Israel para siempre. ¿Ok? Así que Saúl se perdió esa bendición. Jonás, el Señor lo llamó, eso es una historia bíblica que aprenden todos los niños. Jonás el Señor lo llamó y no quería obedecer, no quería hacer las cosas como Dios quería que hiciera. Y ¿sabe qué? El Señor, o sea, como quiera cumplió su propósito. O sea, Jonás la pasó bien mal. Todos sabemos que cayó en la ballena, y yo estoy segura, o la ballena, o el pez gigante, lo que sea. Y sabemos que estar dentro de un pez, pues no debe haber sido lo mejor. Salir vomitado de ese pez tampoco. Inclusive pasar depresión, porque aun cuando él fue y finalmente obedeció, él no quería obedecer, él fue en contra de su voluntad. Y después de todo esto, lo que vemos a Jonás pasando es una depresión
depresión, porque está molesto, sigue enojado, pero el Señor cumplió su propósito. O sea, Nínive se humilló. Y por el contrario, vemos la vida de Saúl, como la vida de Saulo, que luego se convierte en el apóstol Pablo. Vemos la vida de Saulo, como el Señor lo baja del caballo, lo tumba y lo lleva por un camino que Saulo sí llevó. Finalmente se convirtió en el apóstol Pablo, que fue el misionero más grande del mundo gentil que hemos tenido. Así que mire, Dios de todos modos va a cumplir su propósito. Y yo pensé, ¿verdad? Cuando estaba haciendo este estudio bíblico, dije, bueno, ¿qué propósitos el Señor ha tenido en mi vida, verdad? Porque cada uno me imagino que se evaluará y dirá, bueno, ¿a qué el Señor me ha llamado? Y el Señor hace 25 años me llamó para ser maestra de niños. Y en ese momento yo sentí inseguridad, yo decía, yo no estoy segura que yo sirvo para esto, yo no tengo clases de pedagogía, yo no soy maestra. Pero yo dije, bueno, si no sirvo, pues le dije a la persona que me lo dijo, le dije, si no sirvo, pues dímelo y yo me quito. Pero decidí hacerlo. Y honestamente, si yo no lo hubiese aceptado, pues la enseñanza a los niños a mí me apasiona, o sea, me hubiese perdido la bendición de enseñar a los niños y hacer algo que a mí me fascina. Porque Dios, además de haberme capacitado, puso la pasión en mi corazón por ese trabajo que me encomendó. Por otro lado, los de ustedes que me conocen, pues saben que yo organizo 48 horas de oración por los jóvenes. Y lo hacemos 2 veces al año en unos momentos críticos de Puerto Rico, ¿verdad? Y si yo no hubiese aceptado esa encomienda por mi inseguridad de no conseguir los 48 intercesores, porque el Señor me estaba encomendando a conseguir 48 intercesores, yo no soy muy people oriente, así que no iba a ser fácil conseguir esas personas. Por otro lado, no soy una persona que tenga una facilidad para orar en público como yo veo que otras personas lo tienen. Y pues con esas inseguridades, si yo hubiese cedido a esa inseguridad, pues yo me hubiese perdido la bendición de tantos testimonios a través de este ministerio. Y finalmente, pues estoy dando clases en la escuela bíblica para adultos. Si yo no hubiese aceptado dar estos estudios bíblicos, pues yo me hubiese perdido la bendición de mi crecimiento espiritual y del estudio de la palabra que me requiere esto, porque antes de que yo le lleve a ustedes este estudio bíblico, ya yo me he aplicado todo esto a mí, ya yo me he analizado yo misma, ya yo he aprendido yo misma, ¿ok? Así que sí les aseguro que esto es una bendición. Miren, pero ¿qué dice su palabra también acerca de, vamos a buscar aquí Efesios 2 del 8 al 10, vamos a presentarlo por aquí en pantalla, ¿ok? El próximo, Efesios 2 del 8 al 10, ¿ok? Este verso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a dejarlo ahí un momentito para que ustedes lo vean. Pero miren, aquí el apóstol Pablo le está hablando a los efesios bien clarito y le está diciendo que la salvación no es por obra. O sea, la obra no sucede antes de la salvación. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. La única forma de ser salvo es a través del sacrificio de Jesucristo y aceptando ese sacrificio, ¿ok? No puede ser a través de las fuerzas de nosotros. Más bien, somos creados en Jesucristo para realizar buenas obras que ya Dios había planificado para el beneficio de su creación. Así que vamos a ver el próximo slide. Nosotros a través de la fe obtenemos la salvación. Y luego de la salvación, a través de Jesucristo, vamos a trabajar en esas obras que ya el Señor había preparado de antemano, por las cuales vamos a recibir una recompensa en su momento. Así es que las buenas obras no vienen antes de la salvación. Usted puede ser muy bueno, usted puede hacer muy buenas obras, usted puede ser muy bueno con la gente, usted puede ser que lo único que le hace falta es aceptar a Jesucristo como Salvador, pero las obras no lo van a llevar a conocer al Señor. Las obras no los van a llevar a presentarse en santidad delante del Señor. Lo que lo va a llevar hacia el Señor es la salvación, y por ende las buenas obras van a surgir porque es algo que sucede naturalmente como parte de nuestra vida en el Señor, porque ya el Señor tenía un plan, ya el Señor elaboró una carrera espiritual para cada uno de nosotros. Ahora, le tengo aquí varios consejos, el próximo slide,
les voy a presentar aquí varios consejos de cómo ustedes van a descubrir esas buenas obras que Dios ha preparado para ustedes, ¿ok? Vamos a ver algunos consejos de cómo vamos a descubrir esas buenas obras, que el Señor siempre se los va a decir. Y recuerden que siempre va a ser para lo que usted realmente tiene capacidad, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Número 1. Lo primero que tienes que hacer es confesar y abandonar el pecado tan pronto te haces consciente de él. ¿Okay? Tan pronto tú sabes que estás en pecado, tienes que confesar y abandonar ese pecado. Número 2. Te tienes que rendir al Señor de manera continua e incondicional. ¿Ok? Ese es un proceso continuo, porque otra vez estamos en un proceso de santificación y no somos perfectos. Número 3, a través del estudio de su palabra, ¿ok? Para discernir su voluntad. Dios te va a guiar mediante su palabra y la sumisión y obediencia a su palabra pues te va a dar, te va a revelar cuáles son esas obras que el Señor tiene para ti. Número 4, también está la comunión con Dios en oración. Y una oración muy bonita que es Salmo 27:11, enséñame Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud. Número 5, tienes que aprovechar esas oportunidades de servicio según surjan, ¿ok? O sea, cuando tú veas que te ofrecen algo, cuando en la iglesia surge una oportunidad para lo que tú sabes que tú pudieras aportar, pues aprovecha esas oportunidades. Y número 5, cultiva la comunión y consejo de otros cristianos, porque indudablemente cuando usted trabaje para el Señor, va a trabajar con otras personas. Indudablemente va a tener que estar en comunión y va a tener que recibir el consejo de otros cristianos que posiblemente han pasado por todo esto que usted va a pasar antes que usted. Su propósito, no hay nada mejor que eso, ¿ok? Así que vamos a la conclusión, vamos al resumen, porque voy a resumir todo lo que hemos hablado. Y hemos dicho que el Señor tiene un propósito eterno que está disponible para toda la humanidad, para toda su creación. Para toda su creación humana, el Señor tiene un propósito y está en su palabra. ¿Okay? Ese propósito abarca la salvación y la vida eterna, ¿okay? Que seamos sus hijos, Él nos adopta como sus hijos cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, la santificación mediante la obediencia, que presentarnos a Dios santos y sin mancha, obviamente, que cuando lleguemos delante de su presencia podamos estar santos y sin mancha, eso requiere el proceso de santificación, y glorificación de Dios, que le demos gracias por este favor inmerecido de ser sus hijos. Ahora, miren, el propósito de Dios es que lleguemos a ser santos y estemos delante de Él. Para eso hay que aceptar a Jesucristo como Salvador y hay que someterse al proceso de santificación. Ahora, si aún tú no has cumplido el propósito de Dios, ¿ok? Mientras tengas vida, estás a tiempo. ¿Okay? Estás a tiempo para cumplirlo y estás a tiempo para tener vida eterna con Cristo. ¿Okay? Estás a tiempo todavía. Si todo lo que yo te he dicho todavía tú no lo has hecho y quizás sabes que lo tienes que hacer pero lo has estado dejando, pues todavía estás a tiempo, porque como dice mi hermana Liz, uno no sabe si hoy se cumple la venida de Cristo para uno. ¿Okay? Estamos esperando al Señor y sabemos que la venida de Cristo está cerca, pero es posible que la venida de Cristo se acerque para nosotros antes de que para los demás. Dios tiene un propósito individual para cada uno de nosotros, también lo dijimos, luego de que hayamos aceptado a Jesucristo como Salvador, que entremos en ese proceso de transformación, es que realicemos unas buenas obras para las que el Señor ya nos ha predestinado, las que el Señor ya, mucho antes de que nos naciéramos y fuéramos creados, ya esas obras estaban para que nosotros las realizáramos, ¿ok? Y esas obras el Señor las irá revelando porque, como dice su palabra, Dios cumplirá su propósito en mí. Y yo me pregunto, ¿estás tú dispuesto a entregar tu vida al Señor, tu fortaleza, tus debilidades, ponerlas en manos del Señor para que Él te dirija, para que Él te hable y cierre las puertas que haya que cerrar, aunque esas puertas que el Señor cierre a ti no te gusten, pero son las que hay que cerrar porque es su voluntad, para que el Señor te transforme y santifique tu vida por medio de la obediencia? ¿Estás dispuesto tú a que el Señor te use para sus propósitos que ya Él tiene preparados para tu vida antes de la creación? ¿Estás dispuesto a todo eso? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a Él para que Él use tu vida como Él quiere? Entonces, si es así, yo te digo que ores conmigo, ¿ok? Padre, te damos gracias, Dios, porque nos has hablado en esta mañana, nos has dicho qué es lo que tú quieres
del mundo, qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo te decido entregar mi vida para que tú cumplas tus propósitos. Te pido, Señor, que me aceptes, Padre Santo. Yo acepto a Jesucristo como Salvador también. Aquel que no lo ha hecho y desea hacerlo en esta mañana, pues tiene la oportunidad de aceptar a Jesucristo como Salvador. Señor, te acepto como mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Quiero ser obediente, quiero entrar en el proceso de santificación que tú tienes para mí. Y más allá, Señor, quiero entrar en todos los planes que tú tienes para mí. Señor, todas esas buenas obras que tú has preparado de antemano, yo las quiero para mí. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Hasta aquí mi participación. Los que están en Facebook Live, si tienen alguna pregunta, pues pueden dejarla. Y yo pasaré entonces más adelante y se las contestaré personalmente, ¿ok? Pues Dios les bendiga y les amo.